ayer cuando me senté, si bien venía leyendo un montón de cosas, porque es a través de lo que el Señor me va mostrando, es que voy armando los mensajes, y había pensado hablar de los límites y cómo son tan necesarios en nuestra vida, ¿no? Y me senté frente a la computadora, pero estaba afligida, estaba angustiada, y a veces estamos angustiados y no sabemos por qué, o son muchas cosas las que nos angustian. Entonces, bueno, me senté porque no sé qué me pasa, cuando me siento es como que empiezo a escribir, me inspira, no sé, empiezo a escribir, es como que me había puesto una música relajante y me dice Arián, mamá, ¿por qué te has puesto esa música? Y porque me lleva a la quietud. Y me disponía a escribir y sentía esa aflicción de espíritu. Y sentí tan puntual lo que el Señor me dijo. Y es por eso que voy a titular el mensaje de hoy día, calma, me dijo, porque yo estoy al control. Y dije, bueno, calma, puse calma, yo estoy al control. Y después empecé a caminar y decía, calma, yo estoy al control. Y quería, y fui hablando así con el Señor y fui así tratando de armar el mensaje que hoy les quiero transmitir. Lo primero que quiero que sepan, como les decía recién, de que no somos superes humanos, aún aquellos que estamos y podemos parecer maduros espiritualmente porque nos caemos y nos levantamos rápidamente, no somos super espirituales. Y viene esa aflicción a nuestro corazón, eso que yo digo nos quita la calma, ¿no? Y bueno, y cuando me dijo el Señor así, es como dije, bueno, me voy a proponer estar en calma. Y todo empezó porque más allá de que hemos hablado mucho de la gracia y hemos hablado de la manifestación y de lo que es la gracia, a veces no nos damos cuenta de que no dependemos de la gracia. Y yo debo reconocer a esta altura de mi vida que con todo lo que he crecido, con todo lo que he hecho, con todo lo que he marcado en mi vida, no siempre dejo que la gracia me sostenga. Y yo me preguntaba, a ver, ¿qué es la calma? Calma es algo que tiene que estar quieto, algo que nos produce un reposo, un descanso. Y hay tantas cosas en nuestra vida y a todos, no hay uno que no seamos afligidos. Tenemos tantas luchas mentales, nos preocupan tantas cosas, se confrontan nuestros pensamientos y nadie se da cuenta. Por eso venimos a la iglesia y, como escuchaba, acá es como que somos fuertes, estamos unidos en espíritu y nos potenciamos unos al otro. Pero la verdadera victoria la tenemos que tener de esa puerta para afuera. La verdadera victoria la tenemos que tener mañana cuando nos levantamos, sobre nuestra vida, sobre lo que nos acontece. Y esa lucha de pensamientos, esas cosas que nos pasan que no nos gustan, aún haciendo las cosas bien, no nos gustan y nos molestan y nos incomodan y hacen que se nos decaiga el ánimo y hace que bajemos la mirada y hace que perdamos la vista, como dice su palabra, tener puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántas veces digo, Señor, tengo que tener puestos los ojos en Jesús? Pero a la hora de
y por ahí declaramos y lo decimos y nos aferramos a esta fe que sentimos, y aún así no estamos descansando en la gracia, porque déjeme decirle que la gracia incluye todo: su salvación, su fe, el poder del Espíritu Santo, su victoria. Y a veces sentimos que cuando hablamos, que cuando decimos, es nuestra fe. Minga que es nuestra fe, porque nuestra fe por ahí decae, porque por ahí bajamos la mirada. Y llegado a la conclusión, a esta altura de mi vida, que no encuentro en mis argumentos. Yo soy una persona pensante, quizá usted también lo es igual que yo. Soy una persona que pienso, soy una persona que me he creído y creo que soy obediente, soy una persona que busco al Señor, soy una persona que quiero caminar en el Señor. Y sin embargo, por ahí entro en estos estados de aflicción, en estos estados, y no hay argumento, no ha habido inteligencia, ni va a encontrar argumentos, por más que los busque, ni va a poder encontrar en su propia inteligencia, ni en sus propias fuerzas, una respuesta de por qué suceden las cosas. A veces las cosas suceden porque tenemos una mirada de la vida X, porque los otros tienen la culpa. A veces los otros tienen la culpa, a veces las tengo yo, a veces no tiene la culpa ni el otro ni yo, pero las cosas suceden y se nos van de las manos y nos encontramos en esta agitación interna que tiene que ver con la pérdida de nuestra calma. Y yo escribí algo y se los quiero compartir. Dice, lo puse así. Dice, yo decido, yo escojo hoy, mañana y siempre que Él es mi camino. Ustedes piensan que yo no lo sabía, pero yo necesitaba escribirlo. Él es mi camino. Ese es el camino por el que yo quiero andar. Jesús se declaró como el camino, la verdad y la vida, pero no quiero que sea algo externo a mí. Él es mi camino, es por donde yo decido que voy a andar. Él es la verdad. Yo decido, yo quiero hoy, mañana y siempre. Yo quiero que esa verdad sea la que guíe mi vida y sea la que guíe mis pasos. No quiero que ninguna filosofía, ningún supuesto, ni nada de lo que digan pueda influenciar. Eso significa que yo me voy a mantener, que yo decido creerle a lo que Él estableció. Yo decido tomar sus principios. Yo decido tomar lo que Él dice, porque todo lo que nos rodea, nuestra propia naturaleza cuestiona y desafía lo que es Dios. ¿Y quién somos nosotros para querer entender a Dios? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que es el hombre para que pueda cuestionar lo que hace Dios? Pero lo hacemos una y otra vez. Yo decido que Él es mi camino, que Él es mi verdad y que Él es mi vida. Voy a vivir mi vida en Él. Él va a ser mi vida, lo que me sostenga. Yo decido dejar de tratar por mi propia humanidad de controlar las cosas. Yo decido confiar, decido vivir bajo su gracia maravillosa. Bajo la gracia de a quien me amó, de quien murió para que yo tuviera una vida diferente. ¿Esto significa que todo me va a salir como yo quiero? No. No. Pero yo decido esto en mi vida. Porque a pesar de todas mis fluctuaciones y de las aflicciones de mi espíritu, yo sé que Él es lo mejor que me pasó en la vida. Y como yo en ese momento me encontraba afligida, me lo escribí y me lo digo, porque lo que yo digo tiene poder. No poder porque la Viviana es poderosa, porque su palabra es la que tiene poder.
Amén. Y después le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿y qué más? Y vino a mi mente el relato de la tormenta, porque asocié la calma con la tormenta y se me vino y me fijé en la palabra y aparece en 3 textos cuando Jesús calma la tormenta y me quedé en uno, porque traté de entenderlo desde el espíritu, desde mi vivencia. Yo se los voy a leer, ustedes no lo busquen en Marcos 4, porque sale en Mateo, sale en Marcos y en Lucas, pero no en todos dice algo que me quedó latiendo. Dice, aquel día cuando llegó la noche le dijo a Jesús a los discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? Y yo no voy a hacer una exégesis de esto, pero sí me quedaron 3 cosas. Yo dije, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y digo, y pasar al otro lado, pensaba, es moverme de donde yo estoy para trasladarme a otro estado, a otra situación. Yo lo trataba de llevar a mi vida. Y digo, Señor, cuando Él nos dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria, como que esta gloria va a ser distinta a la que va a venir. Y para que yo llegue a esa gloria tengo que pasar al otro lado, tengo que dejar de salir de esa seguridad que yo tengo, de esa comodidad que yo tengo, y eso a veces tiene que ver con nuestra fe, con desafiarnos, con salir del estado de comodidad que tenemos en la vida, con no querer esforzarnos, no sé, tiene que ver con tantas cosas, pero yo entiendo que debo pasar al otro lado. Tengo que salir, tengo que poder cambiar, porque es algo dinámico. Estamos en las cosas de Dios y Dios no es un Dios estático. Jesús nos llama permanentemente a cambiar, a mudar. Por eso podemos decir que somos transformados en Él. Gloria a Dios que somos transformados. Porque por más que, como yo les decía, puedo fluctuar, puedo caer, pero me levanto. Y Él les dijo, pasemos al otro lado. Y dice que cuando estaban ahí, en medio de la tormenta, vino esa tormenta, esa tempestad, las olas anegaban el barco, los vientos huracanados. Yo me imagino los discípulos, el miedo que tienen que haber sentido. Pero los discípulos habían estado con Él. Ellos habían caminado con Él, ellos habían visto la enseñanza. Y eso no significó que ellos no dejaran de tener miedo. Es decir, que eso pasa y nos va a pasar. Y en ese momento, así como nosotros, los discípulos perdieron de vista quién era Él. Él era un hombre, pero era Dios. Y nosotros a veces tenemos un concepto de Dios donde empequeñecemos el nombre de aquel que se dijo que era suya la gloria, que era suya la magnificencia, suyo es el poder, suyo es la victoria, suyo es la honra, suya es la gloria, porque todas las cosas creadas, las que están en el cielo y en la tierra, decía, son tuyas, Señor. Tú reinas sobre todo. Tú eres el que tiene el poder de dar,
grandezas, de dar riquezas. Tú tienes el poder de levantarnos, tienes el poder de sanarnos, tienes el poder de restaurar. Y los discípulos habían caminado con Él. Pero las tormentas se levantan en nuestra vida, vienen. Por eso yo dije, yo decido, yo me lo digo, yo lo repito, no como un loro, pero yo lo digo. Yo decido, Señor, confiar en ti. Yo decido. ¿Por qué tienen miedo? ¿Ustedes piensan que Jesús, que estaba durmiendo, no sabía lo que estaba pasando? Siendo el Dios. ¿Usted piensa que Dios no sabe lo que usted está pasando? Que no sabe lo que piensa, que no sabe que cuestiona su obrar en su interior, en su corazón. ¿Usted piensa que Él no lo sabe? Usted ha visto milagros, ha visto prodigios en su vida, ha visto que Él le ha respondido, pero en ese momento en que sentimos que se nos mueve el piso, algo comienza a pasar en nosotros. Y aquel que Dios es empequeñecido con nuestros conceptos. ¿Por qué? Porque todavía soy fuerte, porque yo puedo hacer esto, porque yo puedo hacer aquello. Hasta que no, como yo siempre digo. Hasta que no. Y el Señor les dijo, ustedes no sean, ¿por qué se amedrentan? Él sabe todo. Y yo no lo estoy culpando porque no me puedo culpar de sentir aflicción en mi corazón. Porque el Señor me dijo que estas cosas iban a pasar. El Señor lo dijo. Y acá hubieron 2 tormentas. Otra cosa. Hubieron 2 tormentas. La que se produjo en el lago y la que se produce en el corazón. Porque las cosas en la vida y las cosas que nos pasan confrontan nuestro corazón. Su palabra nos confronta. Pero ante los problemas, ante las cosas que nos pasan, nosotros nos damos cuenta que no podemos. Mentimos muy bien a veces. Lo disimulamos muy bien. Pero en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, está. Porque todas las cosas que nos pasan nos muestran lo que hay en el corazón. Y el Señor decía que del corazón emana la vida. Y debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. Después Perdonen, estoy sensible hoy día. Después ahí, el Señor, me acordé de otro texto, donde el Señor Jesús decía en el capítulo Juan, en el capítulo 14 de Juan, cuando el Señor venía, el Señor estaba anunciando que iba a ser traicionado, el Señor Jesús estaba anunciando que Pedro lo iba a negar, el Señor venía caminando con ellos. Y le dice, me imagino que los discípulos se tienen que haber sentido muy tristes, tienen que haber sentido esa inseguridad, tienen que haber sentido, qué sé yo, los iba a dejar, ustedes ya hemos visto, hemos leído palabras sobre eso. Y el Señor Jesús les dice ahí, ante eso, comienza el capítulo diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y fíjense que cuando busqué lo que es turbarse, en el griego significa la agitación como algo que se agita del mar. A ver si se lo digo, es agitación de un mar embravecido. Y el Señor Jesús les estaba diciendo como que lo visualizaran cuando la tormenta se levantó en el mar de Galilea. No se turbe vuestro corazón. Él no le estaba diciendo que no fueran sensibles,
Él no le estaba diciendo que fueran indiferentes. Él le estaba diciendo que cuidaran su corazón, de que no entrara el pesar, de que no entrara la angustia, que no entrara la aflicción, que no dejáramos, porque a veces dejamos una puerta abierta y Él le dice vuestro, porque Él no le estaba hablando a alguien que no conocía de Él. Él no estaba diciendo el corazón de la humanidad. Él le estaba diciendo a ellos, sus seguidores, sus discípulos, aquellos que caminaron, aquellos que han visto la respuesta. Ustedes han visto en sus vidas la respuesta, algunas veces más fuerte que otra, pero ustedes han sentido que Dios camina con ustedes, que Dios ha respondido, porque déjeme decirle que ninguno de los que estamos acá estamos porque fue nuestra propia voluntad, sino porque Él decidió, porque Él nos rescató, porque Él nos buscó, porque Él utilizó medios, Él buscó personas, Él movió situaciones para que nuestro corazón fuera quebrantado por el poder de su Espíritu. No dejen que su corazón tenga pesar. Y ahí está lo que nosotros tenemos que hacer. Cuiden su corazón. Y yo les voy a decir algo. Hay momentos en la vida en que las fuerzas se nos van. Yo no sé, porque yo puedo hablar de mí en esto, pero vuelvo a decir, yo he sido una persona y soy una persona de la palabra. Soy una persona que busca al Señor, que trato de obedecerlo. Pero han habido situaciones en las que Dios me quitó toda la fuerza, y yo creo que la más puntual, como lo he dicho en otras oportunidades, fue cuando Leo se enfermó. Ahí no pude decir nada, porque el dolor en la carne y el espíritu era tan grande que no podía decir nada. Ahí no pude hablar, proclamar, decretar, decir nada. Y ahí creo que, visualizando lo que quiero decir, creo que ahí entendí que eso fue, ahí me entregué a la gracia. Ahí me abandoné, ahí renuncié a mi entendimiento, a lo que yo podía hacer. Ahí no tenía nada que hacer. Ahí tuve que dejarme. Y se me viene ahora, porque no lo había pensado decir, pero es como que el Señor me pone esto. Y no era que no tenía fe, no era que no podía leer la palabra, pero hay un momento en que el Señor, para que nosotros entendamos, nos quita todo y solamente nos tenemos que sostener en su gracia. Solamente nos podemos dejar sostener por su gracia y creer que Él lo va a hacer. Déjeme decirle algo. La fe es un instrumento y viene con la gracia. El poder de su gracia es el que suple tus necesidades. Tu fe es el instrumento con el que vos te apropiás de eso. Y hay una gran diferencia. Y acá hay una gran diferencia, que es lo que yo he tenido que aprender y estoy aprendiendo. Quiero decirlo, el Señor lo sabe, estoy aprendiendo. Y usted tiene que aprender a vivir en su gracia. Tiene que aprender a dejar que lo que usted ya no puede hacer lo haga Él. ¿Me sigue? Ahora el Señor Jesús le dijo esto, pero después le dijo el Señor, ¿cuál era el remedio? ¿Cuál era el remedio para esto? Para que tu corazón no se turbe. ¿Cuál es el remedio? El Señor lo contesta ahí inmediatamente. El Señor le dice, creed en Dios, creed también en mí. Creer, ahí está la fe, el instrumento con el que nosotros hacemos bajar el cielo a la tierra. Porque la gracia sostiene todo. Pero ahí es cuando el poder lo hacemos bajar a la tierra.
Y el Señor le dice, creed en Dios y creed también en mí. Ustedes si después leen el capítulo Juan, el capítulo 14 de Juan, es muy largo, pero yo voy a tomar algunas cosas. Creed. ¿Qué le estaba diciendo? Crean. Continúen creyendo y sigan creyendo y sigan confiando y sigan perseverando, porque yo soy el único mediador entre Dios y los hombres, porque yo he vencido al mundo. Y ahí sigue diciendo después en el versículo más adelante, dice, porque yo no los voy a dejar huérfanos, porque yo les voy a mandar el Espíritu Santo. No van a estar solos, Él les va a enseñar, Él los va a guiar. El Espíritu que habita en vos y que habita en mí, ese Espíritu que es de la gracia, del amor, de aquello que hace que nosotros podamos ser y podamos proseguir hacia la meta. Es eso. Y el Señor les decía, continúen, sigan creyendo, porque yo no los voy a dejar. Permanezcan, yo les doy mi paz. Porque yo vivo, ustedes vivirán. Yo soy la paz. ¿Y qué es lo que es la paz? ¿Saben lo que es la paz? Es estar completo. Eso es la paz. Es algo que parece que fuera tan simple, pero es estar completo. Es el cúmulo de sus bendiciones. Es el cúmulo de sus bendiciones. No tengan miedo, no se turbe su corazón, dice después al final. Y después los discípulos seguían como diciéndole, pero Señor, Señor, esa preocupación, eso que hace que no puedas descansar. Y le dice, y le vuelve a decir el Señor, y yo por ahí lo parafraseo a mí. Esto no lo he hecho teológicamente, pero lo parafraseo para mí. Y el Señor le decía, es necesario, pero no se hagan problema, porque yo me voy a ir, pero voy a volver. Le dice el Señor. No tengan miedo, no se turben, no se preocupen. Y termina ese capítulo y les dice, ya viene el príncipe de este mundo, pero dice, en mí no tiene, porque yo he vencido. Y le vuelve a decir, yo me voy a ir, pero voy a venir. Quédense tranquilos. Y después les dice el Señor, levántense y vámonos de aquí. Y yo decía, es como que el Señor nos dice a través de cada promesa que Él camina con nosotros. Que nos levantemos Viviana, levántate de donde estás. No dice, anda, vámonos. Él viene conmigo. Él está conmigo, Él se mueve en medio mío, Él vive en mí, Él se mueve en medio del pueblo. Él se mueve en medio del pueblo. Y hay un texto, ¿saben? Una de las cosas que yo he sufrido y conversaba, yo no por ahí me extiendo en esto, la frustración. ¿Saben lo que es la frustración? ¿Se sienten frustrados? A ver, yo me siento frustrada en muchas cosas. Gloria a Dios a aquellos que no se sienten frustrados. Yo me siento frustrada. Y acá interviene la gracia. Y acá es donde la gracia interviene. Yo les decía recién, usted puede tener mucha confianza en que usted ora. Puede tener mucha confianza en que, yo tengo fe. Yo decreto, yo declaro. Usted puede decir muchas cosas. Pero cuando usted ve que no pasa nada, cuando usted lo que pidió no se dio, cuando las cosas no salieron como usted quiere, usted se siente frustrado. Igual que yo. Aunque no haya levantado la mano. Y yo quiero que entienda esto, y yo lo decía recién, por más que usted ore, por más que usted pida, por más que usted abra su boca y declare y tenga fe, porque el hecho de que las cosas no sucedan como tienen que suceder no significa de que usted no tenga fe. A veces uno tiene fe, pero ¿saben una cosa? Todo lo que Dios hace tiene un sentido y tiene un significado.
Todo lo que Dios hace tiene un sentido y un significado. Y no tienen por qué salir las cosas como nosotros queremos. Y recordaba a Marta y María cuando murió Lázaro. ¿Qué es lo que habrán dicho? No lo dice la Biblia, pero seguramente, pero Señor, si vos eras nuestro amigo, si vos estabas con nosotros, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te manifestás? ¿Por qué no venís? Y tuvieron que pasar 4 días. Señor, ¿no ves que estoy llorando? ¿No ves que te estoy pidiendo? ¿No ves que te estoy clamando? ¿Qué pasa? Que no pasa nada. Y creemos que Él llega tarde porque estamos acostumbrados a las cosas instantáneas, café instantáneo, medicamentos instantáneos que nos curan, que nos sacan, pero Él no obra así. Y empequecemos quién es y dejamos de darnos cuenta de quién es Él. El Dios de todas las cosas, el que Dios que dice, le dice al viento, al mar, calla, enmudece. Nos olvidamos, y me incluyo. Entonces, hay momentos que vemos que estamos haciendo todo eso y no pasó nada. Ay, pero si soy obediente, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no recibo lo que yo quiero? Porque Dios se maneja de una manera única, perfecta, porque Él es el absoluto. Y porque Él maneja todas las cosas. Y usted no lo va a entender. Y hay respuestas, y hay oraciones que van a ser contestadas, oraciones que no las va a ver. Y así como usted va a decirse, pero Señor, ¿dónde estabas? Mirá, se me ha despertado un cáncer. ¿Qué pasa que no haces nada? ¿Por qué no me curás? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no me respondés? Estoy en quiebra, me van mal los negocios, me pasa esto con mis hijos. ¿Dónde estás? Y Él sigue estando, aún en el silencio, aunque no lo veas, no lo sientas, en el silencio. Entonces cuando pasan esas cosas, en que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es cuando no tenemos que buscar una solución, no tenemos que, voy a poner más fe, voy a decretar, voy a decir, voy a hablar, voy a romper, voy a hacer esto porque el Señor dice que tengo que hacer esto. Porque yo hacía eso, más de una vez lo hago. Y ahí es cuando ya no tengo que hacer más nada. Y ahí es cuando usted no tiene que hacer más nada. Ahí es cuando la gracia opera. Porque el amor de Dios es así perfecto. No tiene que ver con sus méritos, con su mucha fe, La fe es un instrumento. El Espíritu Santo es quien nos capacita. Pero la gracia es lo que hace que las cosas vengan y fluyan de su divino poder. Más allá de quién sos, más allá de lo que te equivoques, más allá de que te caigas y te volvás a... Más allá de todo. Por eso yo le pido al Espíritu Santo que en esta hora les dé entendimiento, porque esta es una herramienta fuerte en nuestra vida. Nos encontramos apoyándonos en nuestra propia fe, nos encontramos apoyándonos en nuestra propia inteligencia, nos encontramos apoyándonos en que conocemos la palabra y que somos obedientes. ¡Minga! Me he sentido más de una vez frustrada, porque yo he hecho lo que tenía que hacer, pero no siempre las cosas sucedieron como yo quería. Pero no pierdo de vista, por eso vuelvo a decir, empecé diciendo, yo decido confiar, yo decido que Él sea mi camino, yo decido que Él sea mi verdad. Yo deseo renunciar a toda cosa humana que yo pueda hacer por tratar de controlar la situación. Por ahí le digo al Señor, y lo voy a decir sin confianza, algún día no me voy a preparar, Señor. No me voy a preparar. Y voy a venir y voy a decir, me voy a poner acá. Y cuando los vea, no sé qué me va a pasar. Todavía no lo he hecho eso. Pero digo, me voy a desafiar
abandonarme su gracia. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Porque cuando uno se prepara es como que tiene controlado todas las cosas, ¿no? Y uno trata de esto. Bueno, digo, eso es creer en que el amor de Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos imaginar. Su hijo en su casa, el que tiene hijos, se mueve, mete la pata, se equivoca. Si tiene hijos más grandes, le pueden hacer un desaire, pero nada de lo que sus hijos hagan va a hacer que usted los deje de amar, va a hacer que usted deje de estar. Y ellos se relajan en eso, ¿eh? Ellos confían en eso. Y está bien. ¿Cuánto más nuestro amado Señor? ¿Cuánto más nuestro amado Señor? Hay algo que lo voy a leer yo en esta versión. Dice 1 de Pedro 5. Por lo tanto, humíllense a sí mismos. Vuélvanse humildes. ¿Qué significa? Considérense inferiores en su propia estimación. En otra versión podría decir, piensen con ustedes con cordura. Pero dice, vuélvanse humildes bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo para que Dios te exalte? ¿Qué significa humillarme a mí misma para que Dios me exalte? Significa pedirle al Señor lo que necesito y luego esperar. Pedirle al Señor lo que necesito y luego esperar ¿en qué? En que Él va a obrar de la mejor manera, porque Él es Dios. Significa pedirle lo que yo necesito y descansar en que Él va a obrar. No sé si dentro de un año, en un mes, 4, 5, no sé. Pero Él va a obrar en el tiempo perfecto. Él va a obrar en el mejor tiempo. ¿Usted qué tiene que hacer? Abandonarse en esa gracia. Y mientras tanto, ¿qué significa creer que Él lo ama tanto que Él va a hacer que todo lo que a usted le vaya pasando, todo vaya haciendo en su vida lo mejor, vaya obrando para algo, Él no va a dejar de trabajar, aunque está en silencio, aunque usted no lo ve, aunque pasó un año y no me respondió, pero Él está. Debo saber de que Él, a veces guardar silencio, y guardar silencio es reconocer que Él es Dios, y que lógicamente Él sabe lo que está haciendo. Entonces debo pedir y descansar, confiando en cómo obra Él. Él obra de algunas veces, no obra como nosotros queremos, pero sabemos que Él obra de la mejor manera y que responde en el tiempo justo. Guardar silencio mientras esperamos, porque Él es Dios. Renunciar a los esfuerzos. Oramos por un novio y como no llega, agarramos lo primero que venga. O, bueno, es un ejemplo. O tantas otras cosas que empezamos a manipularlas y a tratar de que sea así y pensamos que nosotros le vamos a decir al Señor o le vamos a dar un consejo, le vamos a decir cómo tiene que hacer las cosas, porque eso pasa por nuestra mente. Entonces, suspender mis esfuerzos. Esto es gracia. Y dejar que Él haga. Y dejar que Él haga, porque Él lo va a hacer. ¿Y saben qué otra cosa? Cooperar con Él. Cooperar para que nosotros podamos colaborar, entender cuál es el propósito que Él quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros tuviéramos que ser perfectos, no hay ninguno, porque la palabra dice que nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. O sea que no somos perfectos. Basta, Viviana, de querer ser la mejor, de querer agradarle, de querer esto, de basta.
yo me decía, basta. Y yo creo que el Señor por eso me dijo, calma, yo estoy bajo el control. Y lo escuché tan clarito lo escuché. Calma, me dijo, yo estoy al control. Y yo quiero decirte que hoy digas, calma, calma, porque el Señor está bajo tu control. Amén. Y dice otro texto, siguiendo en Pedro, ¿no? Dice, lo voy a leer en esta versión, como les decía recién, sean sensatos, sean sobrios, sean moderados, sean precavidos, vigilantes en todo momento, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, como alguien que está hambriento, feroz, anda buscando a quién cazar y a quién devorar. Resístanlo, permanezcan firmes en la fe contra sus ataques. ¿Qué significa permanecer firmes? Arraigados, establecidos, fuertes, inamovibles, determinados, sabiendo que los mismos sufrimientos, los idénticos, están designados para todos en el mundo. ¿Saben una cosa? Que aquellos que damos lugar a las preocupaciones, y voy a terminar con un testimonio no mío, aquellos que estamos preocupados nos salimos de la gracia. Cuando la preocupación y la aflicción inundan nuestros corazones y entramos en esa turbulencia, en esos vientos huracanados en que no se puede pensar, no se puede saber qué es lo que tenemos que hacer, dejamos de lado la gracia. Porque la gracia es el poder de Dios que suple tus necesidades. Nunca en tu propia inteligencia, en tu propia fuerza vas a poder suplir nada de tu vida. Pero Él sí. Y así como el Señor dice que el amor echa fuera el temor, la gracia tiene que sacar de tu vida todo vestigio de ansiedad. ¿Usted me entiende? Esto significa de que lo va a resolver así, lo va a hacer así. No. Pero usted me lo entendió, ¿verdad? Lo otro se va a encargar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a encargar de traerle a memoria y de enseñarle y de guiarlo. El Espíritu Santo va a poner en usted el hacer y el querer. El Espíritu Santo va a traer el poder del cielo a su vida. Va a inundar sus corazones. Va a hacer que usted cuando se caiga se vuelva a levantar. Va a hacer que usted no se culpe. Va a hacer que usted pueda mirarse y decir, mi vida ha cambiado. Algo cambió y va a seguir cambiando porque estamos bajo su gracia, no bajo la perfección. No bajo la perfección. Y llegará un momento en que esas turbulencias cada vez van a ser menor. Se van a ir. Porque el dueño de la gracia va a gobernar sus corazones. Hay un libro que se llama me lo anoté porque cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese libro me lo regalaron a mí cuando Leo se enfermó con cáncer. Imagínense cómo estaba yo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y lo empecé a leer. Y habían algunas cosas que no lo podía leer, no tenía la fuerza espiritual para leer, porque hay algunos testimonios de cosas desgarrantes, de cosas que pasan y que dicen, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? Entonces yo lo dejé. Y anoche cuando
terminé de armar el mensaje, yo decía, Señor, me gustaría llevar una pequeña ilustración, me gustaría... Y yo voy por mi biblioteca y saqué ese libro y me puse a leerlo, 2 de la mañana. Y había tantas cosas hermosas, pero hubo un testimonio muy sencillo, muy simple, que me agradó y que lo quiero compartir con ustedes. Shirley dice, no creció en un hogar cristiano. Sus experiencias fueron muy diferentes a las mías. Su padre era alcohólico y abusaba de su familia y solo hablaba de Dios cuando maldecía. Aunque la madre de Shirley no era cristiana, era una mujer maravillosa que amaba a sus hijos y se dio cuenta de que necesitaba ayuda para criarlos. Y desde que eran muy pequeños comenzó a enviarlos a una iglesia evangélica que estaba cerca de su casa. Allí Shirley aprendió acerca de Jesús y aprendió de cómo orar. Esa pequeña niña atrapada en las garras de la pobreza, de la angustia causada por el alcoholismo de su padre, comenzó a hablarle al Señor acerca de su familia. Especialmente después que su padre se divorciaron, le pidió a Dios 2 cosas que le concediera. Oró por un padrastro cristiano que la amara y que le proveyera de todas las necesidades. Y en segundo lugar, oró por tener algún día un hogar y una familia dedicados a Dios. Ella comenzó a pedirle a Dios que cuando llegara el momento de casarse le diera un esposo cristiano. Se me conmueve, dice el autor, se me conmueve el corazón cuando pienso en esa niña, sola, de rodillas en su habitación, hablándole a Dios de su necesidad. Yo me encontraba en algún lugar sin saber que ella existía, pero el Señor estaba preparándome para lo que ocurriría en el futuro. Cuando llegó el momento en que conocí a esta preciosa joven en la universidad, nadie tuvo que empujarme. Esta historia es un hermoso ejemplo de la eficacia de la oración. El gran Dios del universo, con toda su majestad y su poder, no estaba demasiado ocupado para no oír la vocecita de una niña en necesidad. Él no solo, dice el autor, nos juntó, sino que también envió a un buen hombre que nunca se había casado para que fuera su padrastro, de Shirley. Hoy en día sus padres son cristianos y están sirviendo al Señor en su comunidad. Por lo tanto, cuando conocí a Shirley nos enamoramos y trajimos una fe firme a nuestra relación. Y va contando la historia de cómo ellos, unidos por el Señor, por esa providencia de Dios, que imagínense una niña, y no sé, no dice el autor cuándo, pero es la esposa del autor, del que escribió el libro. Pero el Señor no estuvo ajeno a esa oración. El Señor no estuvo ajeno ni está ajeno a lo que nosotros pedimos y a lo que nosotros necesitamos. Pero en el momento justo de Dios hizo que ellos se encontraran. Y no solamente eso, sino que sigue diciendo la historia que ella se transforma en la directora del Día Nacional de la Oración. Y así como esto hay otras historias. Y Dios responde y a veces no responde. En este caso es un ejemplo de la fidelidad de Dios y de cómo Dios, más allá de lo que nosotros podamos imaginar, Él va a hacer las cosas a su debido tiempo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que nos toca. Camine con Él. Elija que Él sea su verdad. No deje que nada de lo que le digan,
No deje que los problemas, que las tormentas vengan y le roben su palabra, porque su palabra es poderosa. Y viva la vida de la mejor manera, disfrutando aún de aquello que hoy no puede hacer, disfrutando aún, no digo de sus propias caídas, pero por ahí entendiendo que todo lo que nos acontece en la vida va a ser para que podamos pasar al otro lado, porque en el Señor nos podemos levantar y podemos caminar con Él. Él está y siempre estará. Usted no es fiel, yo tampoco, no siempre puedo ser, pero dice su palabra que Él, aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo